el equipo número 4. Saludos, somos el equipo número 4. Les vamos a hablar acerca de los ritmos circadianos, reloj biológico en animales. Esta microclase se va a llevar a cabo por las maestras Francesca Báez, Anabel Martínez, Ana Ramírez, María Pérez y esta servidora Elena Tejeda. Y les vamos a debatir unos cuantos tópicos como ritmos circadianos, reloj biológico, fisiología de los ritmos biológicos, las características y otros tópicos más. Y al final les vamos a mostrar actividades de aprendizajes. Maestra Eliana Tejeda y les voy a hablar acerca de la introducción y los primeros tópicos. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, incluidos animales y plantas y los microbios. La cronobiología es el estudio de los ritmos circadianos. Un ejemplo de ritmo circadiano relacionado con la luz es dormir en la noche y estar despierto en el día. A continuación les presento una imagen acerca del ritmo circadiano de un adolescente típico. Por otro lado, los relojes biológicos son los dispositivos de tiempos naturales de un organismo que regulan el ciclo de los ritmos circadianos. Se componen de moléculas específicas proteínas que interactúan con las células de todo el cuerpo. Casi todos los tejidos y los órganos contienen relojes biológicos. Centrado en la fisiología de los ritmos biológicos, podemos decir que la existencia de los ritmos biológicos fue conocida desde la antigüedad. Más allá de menciones anecdóticas de ritmos de naturaleza centrados en plantas, animales y seres humanos, pues las primeras descripciones sistemáticas sobre estos procesos rítmicos fueron realizados en el campo de la botánica en el siglo XVIII, pero no se extendieron en animales hasta principios del siglo XIX. Hacia 1930, pues se fundó la primera sociedad científica dedicada al estudio de los ritmos biológicos. Existen variaciones ambientales periódicas, es decir, cambios regulares que se repiten a intervalos constantes de tiempo. Ejemplo de esto son las fluctuaciones naturales en las horas diarias de luz, oscuridad en las mareas. Otros ritmos biológicos presentan unos solos pocos ciclos diarios. Ejemplos de estos son las variaciones en actividades de los recién nacidos. Por otro lado, la extraordinaria estabilidad de los periodos de estos ritmos biológicos se debe a que no son consecuencia directa de los cambios en el medio ambiente, sino que dependen de un mecanismo endógeno. Los ritmos circadianos, cuya periodicidad fluctúa alrededor de 24 horas, han sido los más estudiados. Por ejemplo, en el humano, la alternancia diaria de sueño y de vigilia acompaña numerosos ritmos diarios en la función neuronal y endocrina. Por último, en ese orden, en ausencia de patrones ambientales definidos como son la luz y la oscuridad constante, se dice que el organismo está en libre curso o free running. Centrados ahora en la característica de los ritmos biológicos, podemos decir que se dice lo siguiente, es que se menciona el periodo, que es cuánto dura el ritmo, el mesor, alrededor del valor de la variable, la amplitud, cuánto fluctúa la variable y la fase, cuándo ocurre. Pero lo que quiero centrar es que la clasificación de ritmos comprende principalmente al periodo y la fase, es decir, los cambios en amplitud tienen importancia en la sincronización, como son la adaptación a turnos de trabajo rotatorio. Por otro lado, el sincronizador ambiental más poderoso tanto para los animales como para las plantas es el ciclo luz-oscuridad, al que se suman los mamíferos, otros casos como sociales y ambientales. Se integran secundarios como la disponibilidad de alimentos, ruidos o temperatura, afectan de forma significativa a los ritmos circadianos en muchas circunstancias. También hacemos énfasis en la organización funcional de los sistemas circadianos, donde se especifican tres, que son el reloj biológico, la vía de entrada y la vía de salida. Hoy les estaré hablando acerca de la localización de los ritmos circadianos. Esto se sitúa en estructuras muy definidas dentro del organismo y varían según los animales. En moluscos es muy frecuente encontrarlos en la retina, en artrópodos, en los glóbulos ópticos, en aves, peces y reptiles se localiza en la glándula pineal, en los mamíferos, en una estructura bien localizada del cerebro, los núcleos supraquiasmáticos.
En los vertebrados, el reloj es la glándula pineal generalmente, aunque determinados vertebrados más primigenios siguen permaneciendo en los ojos. En cierto grupo se empezó a observar un grupo de neuronas hipotalámicas con funciones especiales que pueden ser precursoras del núcleo supraquiasmáticos. En aves, por ejemplo, este reloj se puede localizar tanto en la glándula pineal como en precursores de estos núcleos. En la estudiante del reloj, en el caso de un animal nocturno, bajo condiciones de luz-oscuridad, se observa actividad durante la fase oscura, donde el comienzo de la actividad está dado por el apagado de las luces. Tiene ritmo con un periodo exacto de 24 horas. Si se elimina el estímulo del Zeigeber, que en este caso es la luz, se observa que en curso libre, o sea, free running, el espacio de tiempo con el cual comienza la actividad locomotora corresponde con el periodo endógeno, dado por el reloj biológico, que podemos visualizar en la figura. En condiciones constantes, el animal, dada la ausencia de señales ambientales, mantiene su ritmo según la hora que le indica su reloj biológico. Podemos así hablar del día subjetivo, aquel momento en el que el animal supone que es de día, y noche subjetiva, pues cuando su reloj biológico le indica que debería ser la noche. La sincronización puede estar dada por una gran variedad de estímulos que pueden adelantar o retrasar al reloj. Ya eso depende del momento en que se los aplica al definir la curva de respuesta de fases. PRC por Phase Response Curve, como se puede observar en la figura. De la elegante demostración de la presencia de osciladores circadianos autónomos en diversas áreas, como la retina, el hígado, el bulbo olfatorio, o incluso a nivel de cultivos celulares, los mamíferos se caracterizan por la actividad de un reloj primario localizado en los núcleos supraquiasmáticos, en la zona ventral del hipotálamo anterior. A comienzos de la década de 1970 se demostró que la vía retino-hipotalámica inerva a los núcleos supraquiasmáticos y que la destrucción de esos núcleos produce la desaparición de numerosos ritmos circadianos en roedores. Por otra parte, las neuronas de esos núcleos mantienen in vitro su actividad eléctrica sin modificación y muestran una curva de respuesta de fase ante la estimulación de las vías neurales participantes en los efectos de la luz, semejante a la tenida in vivo. Ya en los decenios de 1980 a 1989 y 1990 a 1999 se demostró que el trasplante de núcleos supraquiasmáticos fetal a animales cuyos núcleos habían sido lesionados restaura la ritmicidad perdida. Esta salida del reloj biológico. Núcleo paraventricular del hipotálamo. Regulación de ingesta, temperatura del sistema nervioso autónomo. Comunica por una neurona noradrenérgica que, a su vez, comunica la glándula pineal. Núcleo talámico e hipotalámico, que controla las áreas cerebrales que regulan la ingesta de alimentos, el metabolismo, la conducta sexual o el sueño. La vía mejor conocida es la que consiste en alcanzar la glándula pineal. El reloj es sincronizado con los osciladores ambientales y transmitirlos a la glándula pineal con una pauta característica. La glándula pineal segrega melatonina con ritmicidad cardíaca, que constituye una señal cromobiótica circulante capaz de proporcionar esta información temporal al resto de las células corporales a través de las distintas duraciones de la noche según la estación.
Mecanismos moleculares del reloj circadiano. La base molecular del oxidador circadiano en los mamíferos, tanto en los NSQ como en los osciladores periféricos, se encuentra conformada por una serie de reacciones de retroalimentación donde participan genes y proteínas reloj. En la actualidad se tienen conocimientos de 3 circuitos de retroalimentación, uno denominado principal y los otros secundarios, los cuales refuerzan o le dan robuste al primario. Por otra parte, los 3 circuitos pueden dirigirse a la precisión de genes, los cuales conforman las vías de salidas del marcapasos. Los relojes biológicos cardianos son los dispositivos naturales de un organismo que regulan los ciclos de los ritmos cardianos. Se componen de células de moléculas específicas, o sea, las proteínas, que interactúan con las células de todo el cuerpo. Casi todos los tejidos y órganos contienen relojes biológicos. Los investigadores han identificado genes parecidos que conforman los componentes moleculares del reloj de personas, moscas de las frutas, ratones, plantas, hongos y muchos otros organismos. El reloj principal en el cerebro coordina todos los relojes biológicos de un ser viviente al mantenerlos sincronizados. En los animales vertebrados, incluidos los seres humanos, el reloj principal es de aproximadamente 20.000 neuronas que conforman una estructura llamada núcleo cipaquismático o NSQ, que está ubicado en una parte del cerebro llamada hipotálamo que recibe información directa de los ojos. Los trastornos del sueño por alteraciones del ritmo circadiano se producen cuando el horario interno del sueño-vigilia, reloj interno, no está sincronizado con el ciclo terrestre de día y noche. El síndrome de desfase, uno de estos síndromes que es causado por el trabajo oportunos que alteran frecuentemente los ritmos normales del sueño y vigilia, como trabajar en horarios nocturnos. Este síndrome se llama jet lag. Las personas que sufren un trastorno del sueño por alteración del ritmo circadiano no pueden despertarse o irse a dormir a las horas normales. Unos buenos hábitos de sueño y la exposición a la luz interna justo después de despertarse ayudan a reajustar el ciclo de sueño y vigilia. De trastornos del ritmo circadiano del sueño pueden ser internos o externos. Dentro de las externas están las lesiones cerebrales, por ejemplo, infecciones del encéfalo, encefalitis, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales o enfermedad de Alzheimer. También está la insensibilidad al ciclo de día y noche. Entre las causas externas se encuentran las siguientes: el desfase horario de jet lag, como habíamos mencionado, especialmente causado cuando se viaja de oeste a este, trabajar en turnos irregulares de manera continuada, e irse a dormir y despertarse en diferentes horas frecuentemente, permanecer en la cama durante mucho tiempo y la ceguera o falta de exposición a la luz solar durante largos periodos de tiempo. También tomar ciertos medicamentos causa mencionado. Uno de los síndromes es el síndrome de jet lag, que es causado por un transmisor externo, como el cambio de horario cuando tomamos un avión y vamos de una zona horaria a otra diferente. La melatonina tiene una función sincronizadora cronobiológica. Es una hormona producida principalmente por la glándula pineal. La producción de la melatonina se lleva a cabo a través de un impulso del núcleo supraquiasmático del hipotálamo que regula significativamente el ritmo circadiano. Si la retina del ojo deja de percibir luz azul en medida suficiente, el núcleo supraquiasmático es informado y a su vez transmite a la glándula pineal el impulso de producir melatonina. Cuando la retina captura la primera luz del día, se interrumpe la producción de melatonina y en su lugar comienzan a ser producidas otras hormonas necesarias para mantenernos despiertos. Este ciclo contribuye a crear un ritmo circadiano de sueño y vigilia que durará 24 horas. Para nosotros, en animales, por ejemplo, como los murciélagos, que son animales diurnos, estos ciclos serán más largos porque deben de mantenerse más tiempo despiertos. Pero, por ejemplo, en los ratones, este ciclo es muy parecido al de nosotros porque, bueno, es incluso más corto. La melatonina tiene una semivida muy corta, de aproximadamente 30 minutos. Por esta razón tiene que ser producida constantemente a lo largo de toda la noche para que nuestro sueño sea reparado, ya que se desintegra muy rápido. En conclusión, hoy aprendimos sobre el reloj biológico,
que es una área muy pequeña que está justo encima del quisma óptico. Consta de unas 18.000 neuronas, de las que cada una es un reloj independiente. Se han podido establecer los eventos moleculares y genéticos que llevan al proceso de oscilación y al de su sincronización. Los ritmos circadianos se sitúan en estructuras muy definidas dentro de los organismos, y esto van a variar dependiendo del animal. Por ejemplo, en los moluscos es muy frecuente encontrarlos en la retina, en los artrópodos, en los glóbulos ópticos, en las aves, peces y reptiles se localiza en la glándula pineal, y en los mamíferos en los núcleos supraquiasmáticos. Aprendimos sobre la organización funcional de los sistemas circadianos. Estos constan de 3 elementos básicos, que es el reloj biológico, la vía de entrada al reloj y una serie de vías eferentes que salen del reloj y que van a otras estructuras del sistema nervioso para imponerle el ciclo. Hoy aprendimos también sobre la entrada y las salidas del reloj. En las entradas, según últimos estudios, podría haber una criptocromos implicados en la luminosidad, como es la melanoxina, de modo que se explicaría por qué un mutante sin fotorreceptores visuales mantenga el ritmo. Si el animal tiene íntegro todo este tracto retino hipotalámico y ya mantiene la ritmicidad. También aprendimos sobre las salidas, que esta consta del núcleo paraventricular del hipotálamo, también núcleos talámicos e hipotalámicos, y la vía mejor conocida es la que consigue alcanzar las glándulas pineal. Ahora vamos a completar algunas actividades. La primera actividad, aquí van a seleccionar la respuesta correcta, basándose, claro, en la clase que hemos dado hoy. Por ejemplo, en la primera pregunta dice: el sincronizador ambiental más poderoso también, tanto para los animales como para las plantas, es. ¿Cuál usted cree que sería la respuesta correcta? Exactamente, el ciclo luz-oscuridad. En la siguiente actividad, y esa actividad la van a completar según lo que hemos dado en la clase. Ya para la siguiente actividad, que es la última, vamos a hacer un completa. Dentro de esta, por ejemplo, está la número 4. La es una hormona producida principalmente por la glándula pineal. ¿Cuál es la hormona producida por la glándula pineal? Exacto, la melatonina. Y así sucesivamente van a completar las actividades. Muchas gracias.